Bueno, mi nombre es Adolfo García, soy director científico del Laboratorio de Psicología Experimental y Neurociencias del INSIT, investigador de CONICET y profesor de Neurolingüística en la Facultad de Educación de la UNCUYO. Mi área de especialidad es la base neurocognitiva situada del lenguaje y otros sistemas semióticos que están a la base de nuestra comunicación interpersonal. El lenguaje tiene mucho que ver con la medicina, básicamente porque no hay medicina sin lenguaje. Hay muchos puntos en los cuales distintas ramas de la medicina se tocan con el lenguaje, desde el mismo careo, el primer intercambio con un paciente. La interacción está mediada por el lenguaje, la narración de lo que el paciente siente, sus trastornos, sus padecimientos, con la aparente falta de precisión que tenga esa descripción individual o no, el acercamiento al conocimiento sobre las entidades clínicas, esas entelequias, digamos, categoriales, conocimiento de los factores diferenciales entre un cuadro y otro, y así tantas cosas, son cúmulos de información que nos vienen dados, mediados por el lenguaje, necesariamente. Y más allá, por supuesto, del rol del lenguaje como vehículo de extracción de datos, de indagación, para arribar a diagnósticos, pronósticos, monitoreos, evaluaciones de respuesta al tratamiento por parte de los pacientes, ¿no? Los tests clínicos, escalas del dolor, pruebas neuropsicológicas, etcétera, etcétera. Aún, por supuesto, en cuadros no lingüísticos, son instrumentos de base verbal. Entonces, por esta y tantas otras razones, el lenguaje es uno de los pilares, podríamos decir, sino de los constreñimientos o condicionantes más centrales, ubicuos e inexorables de la práctica médica. Un diagnóstico es un proceso que está atravesado por categorías y, vamos a decir, factores o rasgos o subconceptos que están presupuestos por esas categorías, al menos en la práctica estándar, ¿no? Básicamente, el diagnóstico es un proceso lógico, empírico y, en última instancia, lingüístico de asignar a una individuación, a un caso único, con toda la variabilidad y unicidad que lo puede definir, a una categoría, ¿no? De algún modo, aquí surge algo que es interesante, que es lo que es una especie de reversión conceptual que surge muchas veces, básicamente porque las categorías diagnósticas, poner el sello de esta persona tiene X patología, X cuadro, presupone lo siguiente: esas categorías, ¿sí?, las entidades clínicas, si se quiere, las entidades médicas, las enfermedades, no existen en el mundo externo, en el numen, ¿no? Son construcciones, son entelequias categoriales, conceptuales, discursivas. Uno observa un caso de una persona que tiene atrofia en la sustancia nigra y presenta temblor en reposo. Otro caso de una persona que tiene sustancia también nigral, pero digamos extendida también a el putamen, el núcleo caudado, y tiene bradicinesia. Y así otros casos de distintos patrones difusos de atrofia frontoestriada y distintos niveles de afección del sistema del repertorio motor, ¿sí? Y en función de eso uno abstrae la categoría enfermedad de Parkinson, por ejemplo. Luego viene una persona que reúne algunas de estas características y la ponemos bajo esa categoría general. La verdad es que la casuística de cada paciente es única, es irrepetible. Y hay en la mera abducción de una categoría, ¿sí?, la detección de recurrencias, de similitudes parciales recurrentes, que son las que sustentan la categoría. Pero esa categoría en sí no le corresponde, no es algo que una persona tenga, posea, que le esté dado en el modo taxonómico que la categoría supone. El acto de diagnosticar implica siempre esta tensión entre esa categoría que está aducida y que como tal prescinde de los detalles de cada caso y la individuación de cada caso. Y ahí surge buena parte de lo maravilloso del ejercicio diagnóstico y de las limitaciones del ejercicio diagnóstico, en tanto y en cuanto el diagnóstico, esa categoría, permite
rápidamente la exclusión de un montón de otros posibles cuadros y factores asociados y líneas de tratamiento y pronósticos y expectativas de qué puede pasar a futuro, con lo cual allana mucho el camino, pero a su vez tiene un gran margen de incertidumbre porque la categoría general, global necesariamente, nunca va a coincidir de modo preciso y óptimo con el perfil o la sintomatología de cada paciente en tanto sujeto único. Sí, si por cosa entendemos entidad en sentido amplio, no solamente objetos, cosa en el sentido de aquello que es tangible, manipulable o siquiera ostensible o percibible mediante los sentidos. Definitivamente, y en ese sentido, el lenguaje es un sistema semiótico tremendamente rico, pero tremendamente subdeterminante. El lenguaje siempre subdetermina el caudal conceptual, semiótico, que trata de poner de manifiesto. Esto se da por condiciones intestinas del lenguaje. Una palabra, de por sí, en el acto de nombrar algo, las palabras primero no nombran, salvo los nombres propios, no nombran entidades concretas, nombran categorías, como estamos diciendo hoy, ¿no? Puerta no se refiere a ninguna entidad concreta del mundo, sino a una categoría que reúne un montón de entidades del mundo. Una misma palabra, aparte, puede significar distintas cosas. Y esto uno puede decir, bueno, pero la sintaxis, la posibilidad de concatenar palabras y restringir los espacios de ambigüedad que hay, de algún modo deberían hacer de esto algo menos caótico. Solo en cierta medida. Básicamente, el lenguaje, como si uno lo toma fuera de contexto, siempre subdetermina aquello que se quiere comunicar y de algún modo no transparenta totalmente lo que una persona puede inferir de eso que se comunicó. En el contexto, en el dinamismo, en la historia compartida entre las personas y los constreñimientos vicisitudinales que hay en cada momento en que se usa el lenguaje, surgen un montón de constreñimientos que hacen que ese potencial de ambigüedad se reduzca. Y acá lo interesante también es pensar esto, ¿no? Que las palabras, las construcciones lingüísticas, uno suele decir, ¿no?, que las palabras tienen este significado. Es mucho más constructivo y tengo para mí, consistente con la misma naturaleza del lenguaje, pensar que las palabras no tienen significado, sino que los significados tienen palabras. Es decir, los significados, aquello que queremos referir, mediado por el tamiz de nuestro mismo aparato perceptivo, conceptual y experiencial, encuentran en las palabras vehículos que permiten captar parte de aquello que queremos comunicar, pero que nunca llegan a agotarlo en su conjunto. El lenguaje es un arma, vamos a decir, un elemento virtuoso, tremendamente rico, maravilloso, una de las cosas que nos distingue como especie, pero esto no quita que sea imperfecto y para algunas funciones particulares subóptimo. Muchas veces creemos que la descripción supone una explicación. Y esto se da por distintas razones. Una de las formas en que se da la explicación es mediante la reducción o la granularización de un fenómeno a otros elementos constitutivos o por lo menos relacionados con él, cuya interacción puede darle lugar, puede hacer que éste sobrevenga, que suceda. Sucede que ese ejercicio de granularidad, que no necesariamente supone una explicación, pero que muchas veces está a la base de las explicaciones genuinas, también es compartido por la descripción. Uno de los mecanismos de descripción más típicos que utilizamos en nuestra vida cotidiana, no solamente en el ejercicio de las caracterizaciones de las entidades clínicas o médicas, etc., tiene que ver con esto. Describimos mediante la pormenorización de algo, ¿no? Yo creo que es una casa y lo que empezamos a hacer es describir algunos de los componentes que tienen. Muchas veces se asume que la mera mención de los componentes, los subelementos de un constructo equivale necesariamente a su explicación. Y esto no es así. A veces, por este solapamiento de esos, vamos a decir, esos mecanismos conceptuales que están parcialmente compartidos entre la explicación y la descripción,
pensamos que por el mero hecho de parafrasear algo estamos dando con una explicación. También esto tiene que ver con un componente epistémico, nociológico y hasta afectivo, ¿no? Muchas veces en la descripción encontramos algo que nos hace sentir más cercanos, menos extraños respecto de aquel concepto que estamos tratando de describir. Y a veces eso nos basta como una especie de sustituto malo, falaz, de la explicación. Y también hay que apuntar acá que la explicación puede adquirir muchas vestimentas distintas, la explicación genuina, ¿no? La explicación se puede dar mediante la enunciación de causas que pueden ser necesarias o no, que pueden ser distales o proximales, que pueden ser parcialmente determinantes o que pueden incluso estar codeterminadas, ¿sí? Entre una relación de codeterminación entre el explanans y el explanandus, aunque esto parezca un contrasentido. Pensar que solamente que si A explica B, eso quita la posibilidad de que B explique A, es un reduccionismo lógico que realmente es contraproducente y que además es ciego al hecho de que posiblemente A no sea una cosa única, indivisible, absolutamente monolítica, sino que A tenga un montón de componentes y que B también los tenga, y que entre algunos de esos subcomponentes puedan existir relaciones unidireccionales, pero que en sentido contrario, o aún que entre subcomponentes de A y de B puedan existir codeterminaciones. Esto en distintas disciplinas que están a la base de la interacción entre lo médico, lo biológico y el lenguaje tiene una importancia capital, ¿no? Por ejemplo, en las neurociencias cognitivas, en la neurolingüística, es absolutamente lícito pensar que el cerebro y el organismo tienen un rol causal sobre lo que vivenciamos, producimos, comprendemos, adquirimos y perdemos, tanto como aquello que adquirimos, comprendemos, producimos y perdemos impacta sobre el mismo sustrato biológico con el cual interactúa. La descripción suele confundirse con la explicación y la explicación suele confundirse muchas veces con formas parciales de explicación. Hay muchas más formas de explicación que lo que ese sustantivo singular explicación podría dar a presumir si uno lo asume como la enunciación de un acto o un proceso absolutamente único, indivisible, que se autoagota en una única cosa. El lenguaje ocurre en el cerebro y no solo en el cerebro. El lenguaje ocurre, ¿sí? Como algún artista supo decir respecto del arte, ¿no? El lenguaje es algo que sucede y se da siempre en entornos, o mayormente en entornos interactivos, sociales, tanto filogenéticamente como ontogenéticamente. La relación entre el cerebro y el lenguaje es bidireccional, si se quiere, es de codeterminación mutua. Acá lo interesante es pensar esto, ¿no? Yo puedo decir que el lenguaje es un sistema cerebral. El error es pensar que cuando yo afirmo eso, estoy afirmando que el lenguaje es solo un sistema cerebral. Esto es lo que yo llamo, o suelo referirme a esto como la falacia de la cópula exclusionista. Básicamente, predicar algo sobre A, decir A es Y, no significa decir que A es solo Y. Sin embargo, suele haber un sesgo muy fuerte en la comunicación cotidiana y en la comunicación esotérica, específica de las disciplinas, por las cuales asumimos que si alguien toma como lugar de enunciación y predica algo sobre una entidad, necesariamente está excluyendo otras miradas sobre esa entidad. Yo puedo decir sin ningún reparo que el lenguaje es un sistema cerebral y eso de ningún modo me compromete a estar diciendo que el lenguaje no es un sistema social, no es un sistema antropológico, no es un sistema histórico condicionado institucionalmente. Entonces el lenguaje es muchas cosas, muchísimas cosas. Y el cerebro tampoco es una entidad absolutamente reducida a los límites del cuerpo, ¿no? El lenguaje se da y codetermina su propio sistema en las interacciones que tenemos, ¿sí? Desde que nacemos, incluso desde etapas embrionarias, el lenguaje se va construyendo y co-construyendo mediante entornos dialógicos, mediante la exposición a otros, con entornos que son parcialmente compartidos entre el tiempo y las culturas y las distancias, pero
creo que lo importante a rescatar aquí es que cualquier juicio sobre el lenguaje es una entidad social, es un sistema funcional, es un sistema de procesamiento, de organización del pensamiento, un sistema cerebral, es una semiótica interactiva o como uno quiera definirlo, nunca tenemos que asumir que aseverar algo sobre el lenguaje es un compromiso a asumir que el lenguaje es solamente eso. La pluralidad epistémica que muchas veces la reclamamos a las ciencias, a la propia medicina y a otros campos del saber, también se aplica para nuestras concepciones de entelequias como el lenguaje. Entonces, creo que el lenguaje es un sistema social, distribuido, que está atravesando constantemente nuestra existencia, nuestra interacción. Está en diálogo con nuestro organismo, con nuestro cerebro, pero no solo con nuestro cerebro, depende de nuestra dinámica corporal, de nuestra relación y nuestras capacidades con el entorno, de lo que sabemos que podemos hacer y no podemos hacer, pero de ningún modo queda reducido a ninguna de esas dimensiones. Buscamos nombres a los que nos ocurre, sí, tal vez porque el mero acto de nombrar tiene consigo la consecuencia o a veces la ilusión de comprensión, de familiaridad, de distanciar el extrañamiento. Si le podemos dar un nombre es porque conocemos algunas de sus coordenadas. El acto de nombrar no solamente es un acto de caracterización, sino que en el mero acto de identificación de algo suponemos la exclusión de otras cosas. Nombrar es diferenciar. Y al diferenciar sentimos que reducimos el espacio de incertidumbre. Si le pudimos dar un nombre es porque pudimos excluir un montón de otras cosas que tal vez podrían haber sido, pero ahora que lo nombré puse esos límites, que son difusos, por supuesto, pero límites al fin. Y además, no solamente un acto de nomenclatura cualquiera, el diagnóstico es un acto de nomenclatura disciplinario, experto, el cual supone un basamento científico y empírico detrás, con la noción lega que tenga el paciente sobre eso de fondo. Entonces, no solamente tiene esta virtud, el diagnóstico, digamos, del hecho de excluir y precisar, sino que es una precisión a la cual se le atribuye, por lo menos, la expectativa de precisión científica. Y eso de por sí, para muchos, en muchas circunstancias, tiene un efecto paliativo, porque supone reducir el espacio de temor, de desconocimiento. Si no podemos nombrarlo, no tenemos dado el primer paso hacia poder abordarlo. Entonces, creo que llegar a ese primer peldaño, de por sí, es algo que un paciente reclama porque lo asume, a veces de modo correcto, a veces de modo sobreestimado, que es un puntapié inicial hacia lo que eventualmente le interesa, que es el tratamiento sino la cura del padecimiento que tiene. El diagnóstico, con todas sus imperfecciones, es una herramienta fantástica que surge en el cruce entre el lenguaje y la práctica médica, y es una especie de síntoma, si se quiere, de cómo las personas nos manejamos con el lenguaje y las expectativas que depositamos en el lenguaje, que el mero acto de diagnóstico tenga algún efecto paliativo, sino de mitigación de la angustia y la incertidumbre, como subyace en esta pregunta.